Durante la conferencia Lennart-Meri de 2024, celebrada en Tallinn, las naciones bálticas hicieron una declaración que puso al ojo público atento. Están listas para avanzar hacia Ucrania. Tanto Lituania como Estonia y Letonia han mostrado su disposición a cruzar la frontera y unirse a la defensa de Ucrania frente a Rusia, incluso si esto significa actuar sin el respaldo de la OTAN. Deberían apoyar a las naciones bálticas en una defensa más directa de Ucrania o mantenerse al margen, observando la reacción de Rusia. Lo que está claro es que las naciones bálticas perciben las crecientes acciones rusas como una amenaza seria a su soberanía, lo que genera interrogantes cruciales. Por eso, en el video de hoy, vamos a profundizar en el reciente anuncio de los estados bálticos. En mayo de 2024, Yahoo News publicó un artículo en el que informaba sobre la asistencia de varios representantes bálticos a la conferencia Lennart-Meri. Allí expresaron su disposición a invertir en Ucrania, en parte como respuesta a lo que consideran una postura poco entusiasta de Alemania en la guerra. Las tres naciones están especialmente frustradas por la negativa de Alemania a permitir que Ucrania utilice armas de fabricación alemana en territorio ruso. Los países bálticos consideran que esta postura alemana no disuade lo suficiente a Rusia, ya que el presidente Vladimir Putin y su ejército pueden centrarse en Ucrania sin temer un ataque en su propio suelo. Si Rusia obtiene un avance significativo en Ucrania, especialmente en la región de Kharkiv, esto podría poner en peligro a los estados bálticos y a Polonia. En su opinión, la cautela de Alemania podría llevar a un escenario en el que Rusia conquiste Ucrania, lo que facilitaría futuras invasiones a los países bálticos. Hasta el momento, ningún país báltico ha enviado tropas a Ucrania, y es posible que no lo hagan. Sin embargo, el sitio web ucraniano Militargym sugiere que solo considerarían este paso si Rusia lograra avances significativos debido a la falta de apoyo occidental en Ucrania. En resumen, están evaluando su propia defensa y ven el éxito ruso en Ucrania como una amenaza directa. No es la primera vez que se habla de la preparación de los bálticos para el conflicto. Otro informe de Militargym del 20 de mayo de 2024 menciona que, aunque Estonia aún no ha enviado tropas a Ucrania, ya hay soldados de otros países que están allí proporcionando entrenamiento militar. Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, ha indicado que la posibilidad de enviar tropas está en discusión, pero requeriría la aprobación parlamentaria. Sin embargo, no descarta ninguna opción. A nivel interno, los estados bálticos están fortaleciendo sus defensas. En marzo de 2024, The Conversation destacó un artículo sobre la decisión conjunta de los ministros de defensa de Letonia, Lituania y Estonia para establecer una zona de defensa común en sus fronteras. Aunque no se han divulgado muchos detalles, se cree que esta zona incluirá búnkeres y otras estructuras defensivas. Estonia planea construir 600 búnkeres para 2025 y colaborar con sus vecinos en el desarrollo de artillería de misiles. Además, ha duplicado su fuerza de defensa territorial, alcanzando los 20.000 efectivos. Letonia, por su parte, también está aumentando su ejército, con planes de alcanzar los 61.000 soldados para 2032, además de reintroducir el servicio militar obligatorio en 2023. Lituania ha llegado a un acuerdo para establecer una brigada permanente de 4.800 soldados en su frontera con Rusia para 2027. Todo esto evidencia que las naciones bálticas se están preparando activamente para la guerra. En este escenario, la OTAN juega un papel fundamental. Estonia, Letonia y Lituania son miembros de la OTAN desde marzo de 2004, lo que les otorga el derecho a ser defendidos colectivamente, según el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Este artículo establece que un ataque a un miembro se considera un ataque a todos los países aliados. De esta forma, la OTAN tiene la obligación de defender a los estados bálticos en caso de que Rusia los ataque. La palabra clave aquí es defensa. Si las naciones bálticas deciden entrar en Ucrania por su cuenta, la OTAN se enfrentaría a una difícil decisión. ¿Deberían considerar un ataque ruso en respuesta a esta acción como razón suficiente para activar el artículo 5? Rusia podría argumentar que los bálticos provocaron la agresión al intervenir en Ucrania, lo que haría que algunos miembros de la OTAN dudaran en involucrarse.
ya que no sería un acto de defensa, sino de apoyo en una agresión. Aún así, los estados bálticos son una barrera esencial entre Rusia y el resto de Europa. La OTAN no puede permitirse el lujo de perderlos ante Rusia, ya que esto le daría a Putin un mayor control sobre el mar Báltico y posiciones estratégicas clave para amenazar a países como Suecia, Finlandia y Polonia. El dilema para la OTAN sería claro: unirse a los bálticos en la guerra contra Rusia o mantenerse al margen y correr el riesgo de que Rusia gane más territorio y se convierta en una amenaza aún mayor para Europa. Para las naciones bálticas, la inacción de la OTAN podría ser percibida como una invitación a Rusia para continuar su agresión. ¿Por qué entonces Lituania, Letonia y Estonia, países que difícilmente podrían vencer el ejército ruso por sí solos, están dispuestos a correr este riesgo? La respuesta está en su percepción de la amenaza rusa. Las tres naciones ven la respuesta de Occidente a la crisis en Ucrania como insuficiente. Creen que el mundo no toma en serio el peligro que representa Rusia y que si ésta logra imponerse en Ucrania, ellos serán los siguientes. Ven paralelismos entre su propia historia y la de Ucrania. Al igual que Ucrania, las naciones bálticas estuvieron bajo el control soviético tras la Segunda Guerra Mundial. Para Letonia, esto significó la pérdida total de su independencia democrática, que había obtenido tras la Revolución Rusa de 1917 y consolidado en 1920, tras vencer a Rusia y Alemania en la guerra. La independencia de Letonia fue breve. En 1939, bajo presión, se dieron bases militares al Ejército Rojo y en 1940 fueron ocupados por la Unión Soviética. Aunque los soviéticos ayudaron a liberar a Letonia de la ocupación nazi en 1944, el precio fue muy alto. Letonia se convirtió oficialmente en parte de la Unión Soviética. Sus granjas fueron colectivizadas y su economía se integró en la del bloque soviético. El Museo Nacional de Historia de Letonia documenta que la ocupación soviética temprana, en especial durante el gobierno de Joseph Stalin hasta 1953, estuvo marcada por persecuciones, encarcelamientos masivos y deportaciones. Durante el primer año de ocupación soviética, unos 35.000 letones, mayormente parte de la élite intelectual del país, fueron deportados. Este patrón se repitió con miles más en los años siguientes. La educación fue limitada. La propaganda soviética fue omnipresente y se intentó implantar una economía planificada, un concepto promovido por la Unión Soviética. A pesar de ello, una parte significativa de la población añoraba los tiempos de independencia, los aproximadamente 20 años anteriores a la Guerra de Rusia. Cuando la Unión Soviética comenzó a desmoronarse, Letonia recuperó su independencia. El 21 de agosto de 1991, el país se declaró un estado independiente. Su pueblo no tiene intenciones de permitir que la Rusia actual repita la historia y vuelva a someter a Letonia bajo su dominio. Estonia y Lituania, sus vecinos bálticos, han vivido situaciones similares. Estonia fue anexionada a la Unión Soviética el 6 de agosto de 1940. Miles de personas resistieron, y según la Universidad de Central Arkansas, 1.750 estonios murieron debido a esta resistencia. Trágicamente, otros 7.450 fueron fallecidos entre agosto de 1940 y septiembre de 1944. Como ocurrió en Letonia, el régimen soviético inició deportaciones masivas antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, enviando a 10.200 estonios a campos de trabajo en Siberia. Entre julio y agosto de 1941, el ejército soviético reclutó a 35.000 estonios adicionales. Al igual que en Letonia, Estonia quedó bajo el control nazi durante las etapas intermedias de la guerra. Luego, la Unión Soviética derrotó a los nazis, lo que provocó el desplazamiento de 70.000 estonios hacia Suecia y Alemania, junto con la muerte de otros 39.000. Después de la guerra, Estonia pasó a formar parte de la Unión Soviética. El gobierno soviético trajo más devastación. En marzo de 1949, en solo 2 días, deportaron a 20.700 estonios a campos de trabajo en Siberia, y 3.750 murieron en el trayecto. Durante el régimen de Stalin, más estonios fueron encarcelados.
Entre 1944 y 1951, 30.000 estonios fueron arrestados bajo acusaciones políticas. Algunos intentaron resistir. Un grupo conocido como los Hermanos del Bosque, compuesto por 15.000 miembros, inició una insurgencia en 1944. Pero como Letonia, Estonia quedó bajo el control soviético. Estonia fue más rápida que Letonia en separarse de la Unión Soviética. En septiembre de 1988, alrededor de 250.000 estonios participaron en manifestaciones a favor de la independencia. 2 años después, el Consejo Supremo de Estonia exigió su soberanía, y el 20 de agosto de 1991 se proclamó oficialmente su independencia, solo un día antes de que Letonia lo lograra. En cuanto a Lituania, su historia se asemeja a la de Estonia y Letonia. Lituania había disfrutado de 20 años de independencia antes de que la Unión Soviética invadiera en junio de 1940, obligando al país a cortar todos los lazos políticos previos. Lituania fue parte de un protocolo secreto en el Pacto de No Agresión Germano-Soviético de 1939, que delimitaba las áreas de influencia nazi y soviética. Durante los 2 primeros años de ocupación soviética, unos 35.000 lituanos fueron deportados antes de que Alemania lanzara su ofensiva. Al igual que Letonia y Estonia, Lituania pasó por un periodo de ocupación nazi antes de que la Unión Soviética retomara el control. Entre 1944 y 1950 hubo una resistencia guerrillera compuesta por unos 40.000 hombres que intentaron luchar contra la rusificación y la represión soviética. No obstante, las deportaciones masivas eliminaron gran parte de la resistencia y Lituania fue obligada a acatar los sistemas soviéticos. La Enciclopedia Británica señala que entre 1947 y 1949, unos 220.000 lituanos fueron deportados, muchos enviados a campos de trabajo en Siberia o en otras partes de la Unión Soviética. La colectivización agrícola fue impuesta, como en Letonia, pero hubo resistencia clandestina. Lituania produjo más publicaciones prohibidas que cualquier otro país de la Unión Soviética en los años 70. El anhelo de independencia de Lituania se materializó en 1990, cuando unas elecciones resultaron en un parlamento que declaró la soberanía del país. Aunque los soviéticos intentaron derrocar el gobierno, en enero de 1991, el golpe fracasó y en agosto del mismo año, Lituania logró la independencia plena. Entender este contexto es esencial para comprender la posición actual de los países bálticos. Los 3 han sufrido bajo el yugo soviético y han luchado intensamente por su independencia. Saben que si Putin lograra imponerse en Ucrania, probablemente serán los siguientes en la lista de objetivos. Putin ha sido claro sobre sus intenciones. En una entrevista de febrero de 2024 con Tucker Carlson, afirmó que uno de los principales motivos detrás de sus acciones en Ucrania es la recuperación de territorios que consideraba parte de Rusia por razones históricas. Es muy probable que vean las naciones bálticas de la misma manera, ya que formaban parte de la Unión Soviética entre 1940 y 1990 y estuvieron bajo control ruso antes de la Revolución de 1917. Además, las naciones bálticas han observado con preocupación cómo Rusia ha incrementado su agresividad en las últimas 2 décadas. Aunque la invasión de Ucrania es el ejemplo más evidente, no han olvidado la anexión de Crimea en 2014, ni la guerra ruso-georgiana en 2008, que fue el primer conflicto militar en Europa del siglo XXI. Como Georgia, los estados bálticos fueron parte de la Unión Soviética. La respuesta internacional a la invasión de Georgia fue tibia, lo que sirvió de advertencia para los bálticos de que sus aliados no tomaban en serio la amenaza que representaba Putin. Esta es solo una de las razones por las cuales los países bálticos están considerando ingresar a Ucrania. En mayo de 2024, unos días antes de que los estados bálticos discutieran la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, en la conferencia Lennart Meri, político, informó sobre un decreto ruso que representaba una amenaza directa para ellos. Aunque el derecho mencionado ya no esté vigente, puso sobre la mesa una inquietante propuesta de Rusia para redefinir sus fronteras en el mar Báltico. El plan contemplaba, entre otras cosas, que Rusia tomara el control de los territorios marítimos, actualmente gestionados por Finlandia y Lituania.
Esta última nación reaccionó rápidamente, calificando el proyecto como una amenaza directa. El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania declaró a Político que las acciones rusas eran provocaciones calculadas, diseñadas para intimidar a sus vecinos y sembrar el miedo en la región. Dicha declaración puede interpretarse como una nueva llamada de atención de los países bálticos a Europa, un recordatorio de que la agresividad y el revisionismo ruso representan un riesgo no solo para los estados colindantes, sino para todo el continente. En este contexto, la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, aunque han sido vistas con optimismo por muchos, también trae consigo mayores amenazas de parte de Putin, ya que considera que la ampliación del acceso de la OTAN al mar Báltico complica estratégicamente la situación para Rusia. Kaliningrado, un enclave ruso en la región, es el único puerto en el mar Báltico. Una mayor presencia de la OTAN en esta área podría desencadenar una respuesta militar de Moscú. Para algunos analistas, la adhesión de Suecia y Finlandia ha sido vista como una victoria para la OTAN, a tal punto que ciertos miembros han comenzado a llamar al mar Báltico un lago de la OTAN, debido a la capacidad aumentada de realizar maniobras y preparar defensa frente a la potencia ofensiva rusa. Sin embargo, esta situación también podría provocar una postura más agresiva de Rusia hacia los estados bálticos. Si ese fuera el caso, los países bálticos argumentan que la OTAN debe estar lista para reaccionar con la misma determinación que ellos. Esta situación nos lleva nuevamente a las declaraciones de estos países sobre su disposición a intervenir en Ucrania, con o sin el respaldo de la OTAN. De llevar a cabo esta acción, surge la pregunta: ¿qué podría ofrecer Letonia, Lituania y Estonia a Ucrania? Hasta la fecha, los tres estados han mostrado un fuerte compromiso con el apoyo a Ucrania, especialmente en términos de ayuda militar. Letonia, por ejemplo, ha destinado el 15% de su Producto Interno Bruto en asistencia, mientras que Estonia y Lituania han ofrecido el 18%. Estos esfuerzos no solo se han traducido en donaciones bilaterales, sino también a través de contribuciones coordinadas con la Unión Europea. Además, Lituania se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania hasta el 2026. Estas acciones, desde la perspectiva de los estados bálticos, son también un mecanismo para reforzar su propia seguridad. Paralelamente, los tres países han emprendido campañas para erradicar las influencias rusas que aún persisten desde la época soviética. En Letonia se ha implementado una ley que eliminará el uso del idioma ruso en la educación pública para 2025. Por su parte, en julio de 2023, Lituania revocó los permisos de residencia de 135 ciudadanos rusos, considerados una amenaza para la seguridad nacional. Estonia, en sintonía con sus vecinos, ha prohibido la entrada de rusos a su territorio desde que comenzó la guerra en Ucrania. El mensaje que transmiten estos estados es claro: no solo están decididos a oponerse al conflicto en Ucrania, sino que también están eliminando activamente cualquier vestigio de la influencia rusa en sus sociedades. En cuanto a la ayuda militar directa que podrían ofrecer, es importante señalar que en comparación con Rusia, los países bálticos no poseen grandes fuerzas militares. En el ranking de poder militar global de 2024, elaborado por Global Firepower, los países bálticos ocupan posiciones modestas, con Estonia en el puesto 87, la más alta entre ellos. No obstante, su importancia radica en su disposición y no necesariamente en el tamaño de sus ejércitos. Letonia, por ejemplo, cuenta con 65.750 efectivos militares, de los cuales 17.250 forman parte del ejército activo. Aunque no dispone de tanques, posee 1.544 vehículos militares y puede desplegar 59 unidades de artillería autopropulsada, además de 6 buques de guerra especializados en desactivar minas. Por su parte, Lituania tiene 141.000 efectivos militares, de los cuales 23.000 son soldados activos, y dispone de 1.300 vehículos para el combate terrestre, junto con 21 unidades de artillería autopropulsada. Aunque su marina es pequeña, con solo 11 barcos, 4 de estos están equipados para la detección de minas, lo que podría convertir al mar Báltico en una zona problemática para la flota rusa.
Estonia sigue siendo la más fuerte de los tres según GFP. Cuenta con 96.500 efectivos, de los cuales 7.700 son soldados activos. Además, posee 24 unidades de artillería autopropulsada y 1.409 vehículos militares, junto con una pequeña flota de 4 barcos de guerra antiminas. Aunque ninguna de estas naciones posee un ejército comparable al de Rusia, su motivación principal para involucrarse en el conflicto no radica únicamente en el deseo de ayudar a Ucrania, sino también a su propia defensa. Al unirse al conflicto, los países bálticos podrían expandir las líneas del frente hacia sus fronteras, obligando a Rusia a dispersar sus recursos. Además, su participación podría complicar la situación en el mar Báltico, un espacio que Rusia considera vital para su seguridad naval. Existe también la cuestión de la OTAN. Si los estados bálticos deciden intervenir en Ucrania, podrían motivar a la OTAN y en especial a los países europeos a involucrarse más en la guerra. Nos gustaría saber tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campana de notificaciones.